Vamos a iniciar la parábola. Esta es la parábola número 5 que vamos a estudiar. Ya hemos estudiado la parábola de la oveja perdida, la parábola de las 10 vírgenes, de los 2 cimientos y del crecimiento de la semilla. Entonces está en la quinta, que es la parábola del hijo pródigo, que en realidad es quizás de todas las parábolas la que tiene el peor título, la parábola del hijo pródigo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Porque ya incluso ustedes pueden ver aquí en la pantallita inicial que vemos a 3 personajes ahí. Y la parábola solamente se refiere a uno. Pero aquí tenemos a 3 personajes. Tenemos a un padre, a un hijo pródigo y a un hijo legalista. Pero damos lectura a la palabra del Señor. Esta es una parábola muy extensa, entonces hay que tener esta paciencia en la lectura y tratar de ir sacando algunas ideas y tratando de poder conectarse bastante con el relato. Dice así, Lucas 15, del 11 al 32. Jesús dijo también, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Entonces el padre les repartió los bienes. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos, a una provincia apartada, y allí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Cuando ya lo había malgastado todo, sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Finalmente recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Y fue movido a misericordia, dice otra versión antigua. Corrió entonces, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en su mano y calzado en sus pies. Vayan a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Ese es el primer acto, en donde se produce un intercambio de relación y de palabras entre el padre y el hijo menor. También conocemos como el hijo pródigo. Ahora viene el segundo acto, que es el intercambio de palabras entre el padre misericordioso y el hijo mayor. Dice, el hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. O sea, la fiesta ya había comenzado. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué estaba pasando. El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene tu hijo, pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado tus bienes con rameras, y has ordenado matar el becerro gordo para él. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer una fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y lo hemos hallado.
Amén. Te damos gracias, Padre, por esta preciosa parábola, este precioso extracto de la sabiduría de tu Hijo Jesucristo. Esperamos poder interpretarla correctamente, que tu Espíritu Santo nos guíe para poder extraer la enseñanza más importante y más vital para nuestra vida. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, primero los datos generales acerca de esta parábola. Como muchos de ustedes sabrán, ¿no es cierto?, se conoce culturalmente, quizás una de las parábolas más conocidas, junto con la parábola de la oveja perdida, la del buen samaritano. Son parábolas muy, muy conocidas. Y su título con el cual conocemos en el habla hispana es la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, ese es un título que no hace mérito a la extensa parábola que el Señor nos regala aquí. Es una de las parábolas más extensas, como ustedes habrán visto. Y por tanto, nosotros de inmediato observamos que no hay solamente un personaje, hay varios personajes. El título alternativo que se podría sugerir como el mejor sería este, el Padre Misericordioso. ¿Por qué? Miren, esta parábola se marca dentro de Lucas 15. Y Lucas 15 es una recopilación de tres parábolas de la gracia, tres parábolas evangélicas, una tras la otra. La primera se llama la parábola de la oveja perdida. Nosotros le cambiamos el nombre y dijimos que era la palabra del buen pastor. La segunda, inmediatamente a continuación, viene la parábola de la moneda perdida, que les adelanto que un título mejor sería la parábola de la mujer diligente. Y en tercer lugar está la parábola del hijo pródigo, que nosotros le podemos poner la parábola del Padre misericordioso. Porque finalmente la acción es realizada, principalmente, en este caso, por el Padre misericordioso. Ahora, si nos gustara ese título del hijo pródigo, todavía se puede salvar. Y la podemos salvar al agregarle, ¿no es cierto?, el relato que hay acerca del otro hijo, del hijo mayor. Entonces pasaría a ser la parábola del hijo pródigo y del hijo legalista. Y como siempre, un título alternativo también no necesariamente hace referencia a los personajes o a las situaciones de la parábola, sino a veces al tema central. En este caso, el tema central claramente es el gozo de la salvación, porque hay una fiesta. Recuerden que la parábola de la oveja perdida, la parábola termina con una fiesta. Dice que el buen pastor llamó a sus amigos e hizo una fiesta porque encontró a su oveja. La parábola de la moneda perdida también. La mujer llama a sus vecinos y hace una fiesta porque había pillado su moneda que había perdido. Y aquí también, nuevamente, el gozo de la salvación. El Padre misericordioso, al encontrar a su hijo que consideraba muerto, también hace una fiesta. Y, por tanto, lo que prima aquí en realidad es la salvación, pero con este elemento fundamental que es el gozo. Así que también podría ser la tercera parábola del gozo de la salvación, como un título adicional. Bueno, esta parábola, con todos estos elementos, así de extensa, se encuentra solo en el Evangelio de Lucas, en Lucas capítulo 15, como lo hemos leído ya. Y bueno, la clasificación de esta parábola, nosotros cada vez vamos a ir pasando más rápido estas diapositivas de la clasificación. Hemos dicho que clasificamos las parábolas según su propósito. Hay parábolas para enseñar, didácticas, hay parábolas para evangelizar, parábolas de la gracia, y hay parábolas que anuncian el regreso de Cristo o el juicio sobre Israel, parábolas escatológicas. En este caso en particular, tenemos claramente una parábola de la gracia. El tema que resalta es la salvación, y se enmarca dentro de otras dos parábolas de la gracia, así que no hay cómo perderse. Y el subtema o la subclasificación corresponde al amor que tiene Dios por el pecador. De manera que esta es nuestra segunda parábola que cabe en este listado. Es la segunda parábola que estudiamos de la gracia y la segunda que estudiamos sobre el amor al pecador. Y ahora vamos al contexto. Contexto en el ministerio de Jesús. Ya lo hemos dicho, el Señor, su ministerio puede ser clasificado en tres partes. Su ministerio inicial, su primer año y medio en Galilea, en toda esta zona que está acá de color más bien rosado. Su ministerio ahí se caracterizó por multitudes que le seguían, principalmente por los milagros, y también a muchos, también por las enseñanzas, que algunas fueron bien recibidas, pero la mayoría como que no tan bien recibidas, pero sin embargo la característica fue la multitud. Tanta multitud que ni siquiera podía sentarse a comer tranquilo. Y él tenía que retirarse continuamente a estar solo para orar en el monte durante la noche, que era el momento en el cual estaba libre. La segunda parte de su ministerio se da cuando él abandona Galilea y comienza su peregrinación hacia Jerusalén.
y su peregrinación, lo dijimos también la semana pasada. El Señor evita este sector de Samaria y prefiere darse esta vuelta visitando Perea y visitando varias ciudades alrededor de Judea. En particular, esta parábola se da en el ministerio posterior en Perea, que es lo primero que visita el Señor después de abandonar Galilea. Entonces, en el contexto del ministerio de Jesús, esta parábola está justo en el medio, por así decirlo, justo en el medio de su ministerio. Y hablando del contexto, hay que decirlo que este contexto ya lo hemos estudiado. Cuando estudiamos la parábola de la oveja perdida, nosotros estudiamos tanto el contexto literal como la audiencia, como el escenario en el que el Señor da esta parábola. De manera tal de que no tenemos que necesariamente hacer un estudio detallado. Solamente nos basta recordar algunas cosas que vimos en la parábola de la oveja perdida. ¿Por qué? Bueno, porque es una parábola extensa. Entonces tenemos que dedicarle harto tiempo más bien al contenido de la parábola. A diferencia de otras palabras que son más bien cortitas, ¿no es cierto? Un versículo, dos versículos. Esta es una palabra muy, muy extensa y por tanto vamos a abocarnos más bien al contenido, al análisis por estrofas, antes que a su contexto, que ya hemos visto, ¿no es cierto? Y ustedes recordarán que cuando estudiamos la parábola de la oveja perdida, la característica que había en Jesús es que era un Jesús que estaba harto, que estaba cansado del acoso, de la crítica, del cazarle en sus palabras por parte de los fariseos y escribas. Y esta parábola también se marca dentro de una respuesta que el Señor da a los fariseos. Dice que el Señor, donde Él iba, quienes se acercaban a Él eran los pecadores y los recaudadores de impuestos. Entonces los fariseos decían, mire de quién se rodea. O sea, a los publicanos, a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces el Señor le responde a esa hipocresía de los fariseos mediante estas tres parábolas. Y lo que podemos ver en el contexto literal es que en esta parábola hay un Jesús que está cansado del acoso, la crítica injusta a su ministerio. En el capítulo 11, ya lo hemos estudiado, al Señor lo culpan de echar demonios en nombre de Satanás. En el capítulo 12, Jesús le enseña a sus discípulos que no tienen que ser como los fariseos. En el capítulo 13, los fariseos lo culpan de sanar en el día de reposo a una mujer endemoniada. Eso fue en Galilea. Y en el capítulo 14, el Señor se mueve a Perea y vuelven a criticarlo una vez más. En la parábola anterior nosotros recordamos que los fariseos se movían de un lugar a otro. La parábola me refiero del crecimiento de la semilla. En los eventos previos veíamos que los fariseos se movieron de Jerusalén hasta Galilea solo para criticar a Jesús. Y aquí vemos que también pasa lo mismo. Se van moviendo, van siguiéndolo con el objetivo de cazarlo en sus propias palabras. Como dice el versículo que está aquí. Querían cazarlo, querían hostigarlo, pero cazarlo en sus propias palabras. Ese es el contexto en el ministerio de Jesús. Ahora, el escenario, bueno, esta es una parábola que es pública. No todas las parábolas fueron públicas, pero esta fue pública, porque precisamente su objetivo era evangelizar. Es una parábola de la gracia y por tanto es en público para alcanzar a los perdidos en su ministerio posterior. No hay más información del escenario. En cuanto a la audiencia, bueno, ya lo hemos leído, Lucas 15, 1, 2, dice, todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este a los pecadores recibe y come con ellos. Por tanto, está bien definido su audiencia en esta parábola. Tenemos 4 grupos de personas, cobradores de impuestos, pecadores, escribas y fariseos. En la parábola de la oveja perdida dedicamos bastante tiempo a estudiar la diferencia entre escribas y fariseos, pero en este caso vamos a verlo de una manera más simple. Cuando empecemos con los cobradores de impuestos, cuando el Señor habla de los cobradores de impuestos, cuando Lucas habla de los publicanos, se refería a una parte de la sociedad que tenía recursos porque hacía sus recursos en base al engaño. Cobraban más de lo debido a los israelitas y eso generaba una reacción de parte del pueblo. Eran los traidores, era lo más bajo de lo bajo en lo que respecta a estatura moral. Eran muy despreciados los cobradores de impuestos. Los pecadores no se refieren a aquellos oficios que quizás eran impuros, ¿no es cierto? Porque no podían realizar los rituales comunes en el templo, no. Los pecadores se referían a personas que eran radicalmente pecadores, extremadamente pecadores,
que desobedecía la ley del Señor de una manera muy clara. ¿Quién entraba en este grupo? Ladrones, prostitutas, estafadores, usureros y adúlteros. Eso era la audiencia de quienes se rodeaba el Señor. Y quienes le criticaban eran los escribas y los fariseos. En el tiempo de Jesús existía un sistema religioso que era legalista, en donde yo obtengo según lo que hago. Es un sistema basado, ¿no es cierto?, en, en hacer cosas que agraden a Dios para que Dios me haga cosas que me agraden. En ese sentido. Entonces era un sistema que se basaba en obras. Era una salvación por obras. Y quienes dieron la base, el fundamento teológico, se puede decir así, o escritural, eran los escribas. Ellos eran los intelectuales, eran los autores intelectuales de este sistema. Y quienes se dedicaban a propagarlo, en realidad, era una secta, que era la de los fariseos. Ellos se dedicaban a la pedagogía, ellos enseñaban el legalismo mediante la red de sinagogas que había. Se levantaba una sinagoga donde habían 12 hombres, 12 familias. Entonces, imagínense, había muchísimas sinagogas en todo Israel, en toda Judea, y por tanto, los fariseos tenían una amplia red para poder transmitir este sistema legalista y enseñarlo. Esa era su audiencia. Ahora, vamos a dar paso de inmediato a este tema que yo pienso que es lo que más importante aquí. No vamos a estudiar en este caso a los personajes, vamos a estudiar a las relaciones. Si bien tenemos 3 personajes principales claramente definidos en la parábola, lo más interesante es estudiar la relación que se produce entre estos personajes. El primer personaje, el que lleva la acción, es el Padre compasivo. Ese Padre compasivo es Jesús en esta parábola. Así como el buen pastor que va en busca de la oveja perdida es Jesús, así como la mujer que con esmero comienza a barrer para tratar de encontrar su moneda perdida, también es Jesús. De esa misma manera, entonces, el Padre compasivo en esta parábola es Jesucristo. El primer hijo que se menciona, que es el hijo menor, el hijo pródigo, en realidad correspondían a los pecadores y recaudadores de impuestos que estaban en su audiencia. Y el hijo legalista correspondía al resto de su audiencia, que eran los escribas y fariseos. Esos son los personajes principales. Hay otros personajes, por ahí hay un criado, hay un hombre que es dueño de un hato de cerdos, pero esos son los personajes principales de la parábola. Y las relaciones que se forman se dan en 2 actos. El primer acto es el padre compasivo y el hijo pródigo, con cuya historia el Señor quiso indicar la relación que Él tiene con los pecadores y recaudadores de impuestos. El segundo acto es el padre compasivo con el hijo legalista, con lo cual el Señor quería hacer referencia a la relación que tiene Él con los escribas y fariseos. Y esto lo vamos a estudiar de forma de estrofas. En realidad, yo sé que quizás muchos de ustedes están bien familiarizados con esta parábola. Es posible que hayan escuchado predicación de esta parábola que quizás hayan estudiado. Pero la manera en cómo hoy la vamos a estudiar es una manera muy novedosa. Porque corresponde a ciertos estudios que han hecho algunos pastores bien conocidos y que a mí me hace mucho sentido. Yo pienso que aquí vamos a llegar a unas sorpresas tremendas. Nos va a sorprender realmente este estudio en base a las relaciones. Y se hace por estrofas, porque los relatos extensos o las parábolas extensas se podían identificar claramente por estrofas. Así lo entendía el auditorio del Señor Jesús, más bien el auditorio intelectual de Cristo, los de los fariseos. Entonces vamos a estudiarlo así, por estrofas. Primera estrofa, las primeras 8 estrofas hacen referencia a la relación entre el padre y el hijo pródigo. El primer versículo, que vamos a leer, el 12, dice: y el menor de ellos les dijo a su padre: Padre, dame los bienes que me corresponde. Entonces el padre le repartió los bienes. Esta estrofa es la muerte. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, para que un hijo pudiera acceder a la herencia de su padre, era el padre. En realidad, fíjense que esta parábola es una parábola de lo absurdo, de lo extremo. Dice, el menor de ellos, el menor, ni siquiera el mayor, sino que el menor de ellos les dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. No te corresponde nada. O sea, no te corresponde nada porque todavía yo estoy con vida. Y si alguien me tiene que pedir los bienes, entonces que sea el hijo mayor, pero no el hijo menor.
Entonces ya parece algo absurdo. Para su auditorio dice, pero ¿qué está pasando aquí? No tiene sentido esto. ¿Cómo el hijo menor va a se acerca al padre? ¡Qué falta de respeto! Entonces, lo que ellos esperaban es que el padre defendiera su honor y, qué sé yo, azotara públicamente a su hijo menor. Pero la parábola dice que el padre entonces le repartió los bienes. Para su auditorio, que es un padre débil. Es un padre débil que ha malcriado a sus hijos. Hay una muerte en todo sentido, porque también para el padre, el que su hijo se vaya, y como menciona más adelante, a un lugar muy lejano, a una provincia apartada, es decir, lejos de Israel, era básicamente la muerte. Porque en esos tiempos no era como hoy en día que uno puede ir al sur en 12 horas en bus, no. En ese tiempo, cuando se iba a una provincia apartada es porque probablemente no lo va a volver a ver. Entonces había una muerte. La primera estrofa es la muerte. El hijo considera a su padre muerto porque le pide sus bienes para irse. Y el padre también considera a su hijo muerto. Es más, fíjense que hay un predicador que dice que muy probablemente en este punto hubo un funeral. Hubo un funeral simbólico en donde el padre le decía a su aldea que su hijo había muerto. Porque dice, unos días después, miren, unos días después, solamente unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia apartada y allí dilapidó sus bienes llevando una vida disipada. Lo malgastó todo, dice. Lo malgastó todo. Todo lo perdió. Y para peor, vino una gran hambruna en aquella provincia, comenzó a pasar necesidad. Todo lo que recibió de su padre, todo fue perdido. Tenemos dos estrofas, la muerte, todo es perdido. La tercera estrofa la titulamos El rechazo, porque dice que se acercó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, quien lo mandó a sus campos para cuidar de los cerdos. Esto no tiene ningún sentido para su auditorio. O sea, nadie puede caer tan bajo, nadie puede caer tan bajo que perdió todos sus bienes, tuvo tan mala suerte. Y que en parte quizás lo único sensato para su auditorio de Jesús era que el hijo menor recibió lo que había sembrado, porque el hijo menor fue vergüenza de su padre, lo deshonró. Entonces estaba bien que le haya pasado eso, probablemente los fariseos decían. Pero aquí dice que cayó tan bajo que fue a cuidar los cerdos. Para quienes están familiarizados con la cultura judía, ir a cuidar los cerdos, eso no lo hace un joven judío. Eso no lo hace un muchacho de una familia que además tiene muchos recursos. Y dice ahora, y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nadie se las daba. Implica que hay un rechazo de parte de la sociedad a este joven, porque es un joven que viene de otro lugar, que no es conocido. Él gastó todos sus bienes y quizás tuvo amigos, pero sus amigos lo abandonaron. Entonces aquí hay claramente un rechazo. Un rechazo que está presentado en la figura de este hombre que tenía también sus amigos que probablemente se aprovecharon de sus bienes y que ya no lo querían ayudar. Realmente estaba solo, rechazo. Ahora viene la estrofa 4 en donde cita y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Por fin algo de sensatez, ¿no es cierto? Recapacitación, identifica correctamente el problema. Él identifica el problema. Muy simple, allá hay comida y yo estoy acá pasando hambre. Y se identifica el problema, también identifica, bueno, la solución. Ahí viene la estrofa 5. Algunos autores dicen que, para mencionarlo solamente, que esta en realidad es la estrofa 4A, la del problema, y la de la solución es la 4B. Pero nosotros, para evitarnos tanta confusión, vamos a ordenarla de esta manera. Estrofa 5, la solución. Dice, pero voy a levantarme e iré con mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Aquí hay mucho que decir en esta solución que él plantea, porque
el regreso del hijo pródigo a la casa del padre no es como hoy en día un joven que comete un error y va a la casa de su papá y su papá quizás va a ser muy condescendiente con él. En ese tiempo él debía enfrentarse al juicio de su aldea, porque él no solamente deshonró a su papá, él deshonró a toda la aldea donde vivía. Entonces seguramente cuando él pusiera el primer pie sobre la ciudad, iba a venir toda la aldea y le iba a comenzar a insultar, iba a comenzar, quién sabe, quizás hasta golpearlo y a decirle, mira lo que has hecho, eres la burla, la vergüenza de este sector. Entonces, requiere él un gran esfuerzo en decir, ¿saben qué? Yo voy a ir a donde mi padre. Esto no va a ser simple, pero voy a ir, porque no puedo estar viviendo así. Y él recuerda, de hecho, que cuando dice, hazme como a uno de tus jornaleros, él recuerda que su padre es compasivo, su padre es misericordioso, que aún a sus jornaleros nunca les faltaba pan. Era un padre generoso. Entonces dice, yo voy a volver. Esa es su solución. Dice que se levantó y regresó con su padre. La estrofa 6 la llamamos la aceptación. ¿Por qué? Porque dice que todavía estaba lejos, ¿no? Y tuvo compasión de él. Qué bueno que estaba lejos, porque significa que quizás estaba fuera de la aldea. Y dice que corrió entonces. ¿Por qué corrió? Porque él quería llegar antes que el resto de sus vecinos. Se echó sobre su cuello y lo besó. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. ¿Qué significa eso? Él estaba mirando. El padre no había perdido la esperanza de que su hijo iba a volver. Lo estaba viendo. Y obviamente en cuanto otro dice que fue movido a misericordia, de ahí el nombre del Padre misericordioso. Corrió entonces, ¿saben qué? Yo escuchaba ayer un predicador que decía que el significado de la palabra túnica, ¿no es cierto?, es lo que me trae honra. Y por eso que ellos utilizan la túnica hasta el suelo casi, se dan cuenta, incluso en las películas vemos que utiliza la parábola, pero que utiliza la túnica. Y aquí lo que vemos es que el padre corrió. No puedes correr con una túnica para levantarla un poco. Tienes que agarrar un poco la túnica con tu mano, no sé, derecha y comenzar a correr. El padre no le importó su honra. Al padre lo único que le importaba era el bienestar de su hijo. Lo único que le importaba era el bienestar de su hijo. Dice que se echó sobre su cuello, lo que significa que lo abrazó y lo besó. O sea, para la audiencia de Jesús no tiene ningún sentido. Esto es absurdo. ¿Qué padre más débil? Por último, no sé, algún azote en frente del resto de las personas. Por último, ¿cómo lo va a besar? ¿Cómo lo va a abrazar? No tiene ningún sentido para ellos. Esta historia es absurda. Y lo que viene a continuación es peor todavía. En la estrofa 7, todo es restaurado. Y el hijo le dijo a su padre esto, dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. ¿Qué faltó ahí? Vayamos a la estrofa 5. Cuando él identifica la solución, voy a decirle esto. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no ya de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No le dice esa parte. No le dice hazme como uno de tus jornaleros, porque él entendió. Él entendió que ya todo estaba restituido. Que era algo muy raro en ese tiempo, porque la, la reconciliación o la restauración plena de tus derechos eh, procedía, ¿no es cierto?, a todo un tiempo de trabajo y de esfuerzo en donde tú te ganabas tu reconciliación. Pero aquí no había que ganarse nada. Es decir, el padre no le pide absolutamente nada, ni siquiera azotes nada, simplemente va y lo abraza. Y por eso que él entiende que ya no tiene que ser como uno de sus jornaleros. Y fíjense que la actitud del hijo siempre fue respetuosa. Siempre se refería, comienza con padre. En el primer versículo dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aunque obviamente lo que le estaba diciendo es, por favor, muérete. Aún así le dice Padre. Y luego, cuando él plantea la solución y cuando la ejecuta, también le dice Padre. Hay algo de respeto ahí. Dice, pero el padre le dijo a sus siervos, ni siquiera escuchó lo que dijo
esposo, dijo, traigan la mejor ropa. Era el que iba a utilizar el hijo mayor en su matrimonio. Traigan el mejor vestido y vístanlo. O sea, ya es parte de la familia. Ese anillo representaba la familiaridad, el estatus que tenía este hijo. Y póngale calzado en sus pies. Todo restaurado. Así como estaba antes de haber pecado, así como estaba antes de haberse alejado de su padre, está ahora. Por eso se llama la estrofa 7, todo restaurado. Y la estrofa 8, la última, la titulamos como la resurrección, porque es lo que dice precisamente en palabras del Padre. Dice, vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Otras versiones dicen, y ha resucitado. Se había perdido y lo hemos hallado. Siempre la resurrección está relacionada con una celebración, ¿verdad? Alguien ha resucitado, celebremos entonces. Y dice que van a buscar el becerro gordo, en singular. Una versión incluso dice el becerro más gordo, es decir, aquel que estaba destinado para cuando el hijo mayor se casara. Y matémoslo y comamos y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha resucitado. Efesios 2, ¿verdad? Varios están pensando. A vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, el Señor os ha resucitado. Resucitado, es una resurrección. Y lo que viene a continuación realmente es hermoso, hermoso porque muestra la sabiduría de Cristo, su tremenda habilidad para decir historias. Miren, todas estas estrofas que hemos visto nosotros las podemos ordenar de esta manera. La primera estrofa es la muerte. Y si ustedes ven, está relacionada con la última estrofa que es la resurrección, lo opuesto. La segunda estrofa, el hijo lo pierde todo. En la penúltima estrofa, el hijo lo restaura todo. En la tercera estrofa, el hijo es rechazado por la sociedad. Ante penúltima estrofa, el hijo es aceptado por el padre. Y por supuesto, las estrofas que están en el medio, se identifica el problema y se identifica la solución. Esto es algo precioso. O sea, yo veo que por eso me gusta mucho este estudio que se hace en base a relaciones y estrofas, porque nos muestra no solamente el resumen de la parábola, sino que también nos muestra el tremendo poder de sabiduría de parte de Cristo para poder elaborar una historia tan hermosa como esta. Pero esto es solamente el primer acto. Este es solamente el primer acto. Vamos con la segunda parte de la parábola. Ahora aparece el hijo legalista, por eso se llama la relación entre el padre y el hijo legalista. También tenemos títulos para estas estrofas. Verso 25 y 26. El hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Entonces llamó a uno de sus criados y le preguntó qué estaba pasando. Esta estrofa se titula El alejamiento o la desconexión. O sea, esto no tiene sentido. Si el padre está haciendo una fiesta en su casa, el padre lo primero que tuvo que haber hecho es decirle a uno de los criados, anda a buscar al campo a mi hijo mayor para que antes de que inicie la fiesta, él pueda estar con nosotros, de principio a fin. Pero lo que vemos aquí, viven juntos. En la misma casa hay una desconexión. Recuerden que esta es la relación entre el padre y los fariseos. La relación entre el padre, entre Jesús y los fariseos. Hay una desconexión. La estrofa 2, bueno, la titulamos por las palabras del padre. Tu hermano ha vuelto, dice. En este caso, por las palabras del criado. El criado le respondió y le dice, tu hermano ha vuelto. Y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo, porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. Por fin, alguien con sensatez. Obviamente esta fiesta no tiene ningún sentido. ¿Cómo es posible que se esté celebrando al hijo pródigo, que se esté celebrando el pecado, que se esté celebrando esta actitud? Por más arrepentimiento que haya, no es meritoria. A todo esto, la fiesta que hace el padre, ¿en honor a quién la hace? ¿En honor al hijo pródigo? No. La fiesta la hace en honor a él mismo. Es una fiesta en honor al padre.
donde se honra la misericordia que ha tenido el Padre, porque Él es el que tiene la acción. Bueno, volvamos aquí, la estrofa 2, tu hermano ha vuelto y tu padre ha hecho una fiesta. Se enojó tanto que no quería entrar. Estrofa 3, la petición del padre, celebra con nosotros. Le dice, así que su padre salió a rogarle que entrara. Nada tiene sentido. ¿Cómo un padre judío del primer siglo va a rogarle a su hijo que entre a la fiesta? No, o sea, nada tiene sentido en esta parábola. Pero el padre le ruega, por favor, entra y celebra con nosotros. La estrofa 4, mis acciones, mi pago. Pero el hijo mayor le dijo a su padre, aunque llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, esas son mis acciones, ¿verdad? Te he servido desde mucho tiempo, así decían los fariseos, ¿cierto? Al Padre. Durante tantos años te he servido y nunca te he desobedecido, te amaban de todo, decía. Tenía una actitud intachable exteriormente. Tú nunca ni siquiera me has dado un cabrito para disfrutar con sus amigos. No tiene sentido esto. Mis acciones, mi pago. ¿Por qué? Porque ese hijo legalista vivía en ese sistema en donde la salvación o la restauración era por obras. Entonces no tenía sentido esto. Y la estrofa 5, que está relacionada con la 4, es sus acciones, su pago. Le dice, pero ahora viene este hijo tuyo, que ha malgastado sus bienes con rameras. Sus acciones, ¿verdad? Ha despilfarrado todo. ¿Y cuál es su pago? Y has ordenado matar el becerro, es decir, para el del hijo mayor. Y la estrofa 6, otra petición. El padre le dijo, hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Recapacita. Tenían todo. El predicador que yo escuchaba ayer decía, yo pienso en todas esas religiones, ¿no es cierto?, que se basan en obras, salvación por obras. O sea, siempre han tenido todo lo del Padre y todo lo que tengo es tuyo. La séptima estrofa es, tu hermano vive, porque esa es la respuesta. Pero era necesario acercarnos porque tu hermano está viviendo. Se había perdido y lo hemos hallado. Tu hermano ha sido encontrado. También podría llamarse esta estrofa. ¿Y qué pasa? Bueno, ya se dan cuenta, la estrofa anterior, el acto anterior, donde estudiamos la relación entre el padre y el hijo pródigo, tenía 8 estrofas. Esta tiene solamente 7. ¿Qué pasó ahí? Es una parábola. Es una parábola, debería tener 8 y 8. Bueno, la parábola en realidad tiene un final abierto, que nosotros tenemos que poner. Y el Señor entendía que su audiencia, que era una audiencia bastante ilustrada y estudiosa, también podía algunos, los más hábiles, comprender que aquí esta historia todavía no está inconclusa. Porque con la respuesta... antes de pasar a lo siguiente, noten ustedes que no hay ninguna relación entre el hijo mayor y el hijo menor. O sea, toda la interacción se da entre el padre y el hijo menor, el padre y el hijo mayor. ¿Pero qué pasa entre los hermanos? Bueno, no hay interacción porque precisamente los fariseos y los escribas nunca se juntaban con los publicanos y los pecadores. Entonces, también tiene mucho sentido respecto de lo que quiere rescatar Jesús de su audiencia. No hay ninguna relación porque incluso ellos mismos, los fariseos que estaban escuchando a Jesús en un comienzo, ellos podrían haber dicho, pero aquí donde está el hermano mayor, ¿cómo el hermano mayor no le dice al menor que lo que está haciendo es absurdo? Que lo que está haciendo es deshonrando a su padre. ¿Por qué no lo advierte? ¿Por qué no le dice, cómo se te ocurre pedirle prácticamente a nuestro padre que muera? No está presente el hijo mayor. Porque el hijo mayor no le interesa al hijo menor. Solamente una relación entre el padre y el hijo mayor, el padre y el hijo menor. Entonces veamos cómo queda este diagrama. La relación entre el padre y el hijo. La primera estrofa es el alejamiento. Y la última nos gustaría que sea el acercamiento, ¿verdad? O la conexión, porque la 1 también se puede llamar la desconexión, entonces que la última sea la conexión. Pero no lo sabemos porque es una estrofa perdida. La segunda estrofa es tu hermano ha vuelto, que es lo que le responde el criado.
Y la que está relacionada con eso es la penúltima, donde el padre le dice, tu hermano vive. La tercera estrofa es una petición, celebra con nosotros. La sexta también es una petición, recapacita. Y la cuarta y la quinta, que algunos le llaman la 4A y la 4B, son mis acciones mi pago, sus acciones su pago. También nos diría cómo él elaboró esta parábola de una manera tan hermosa, ¿no es cierto? Desde un que tiene un clímax en ambos actos. Falta una estrofa, ¿verdad? Falta una estrofa. ¿Qué tal si nosotros la completamos? Hay dos opciones para completarla. Veamos. La primera propuesta para la estrofa perdida es esta. Y el hijo mayor entró a la casa y se unió al banquete y se reconcilió con su hermano y su padre, y el padre se regocijó con los dos hijos arrepentidos. Uno se arrepintió de sus pecados cuando estaba en la provincia apartada, y el otro se arrepintió de su pecado de ser legalista, que también es un pecado. También es un pecado, uno de los pecados que el Señor más aborreció. Dos pecados que el Señor aborreció, la incredulidad y la hipocresía. Por la incredulidad condenó a Corazín y Betsaida, y por la hipocresía condenó a los fariseos y escribas. ¿Alguien tiene ahí, parece, un micrófono encendido? Ah, ya. Qué bueno. Entonces, esta es la primera propuesta, el acercamiento, que sería bastante bonito porque cumpliría aquí, ¿no es cierto? Tengo el alejamiento, tengo el acercamiento, o el arrepentimiento del hermano mayor. Pero hay otra propuesta, el homicidio. Otro final para esta parábola. Al oír las palabras de su padre, el hijo mayor recogió un pedazo de madera y golpeó a su padre hasta la muerte. Dos fines probables. Bueno, la escritura interpreta la escritura. Veamos qué es lo que pasó finalmente. ¿Cuál es la estrofa perdida? Vamos a recordar aquí lo que nos ha enseñado el pastor los días jueves. El discurso de Pedro en Hechos. Varones israelitas, ustedes escuchen mis palabras. Probablemente la audiencia, yo lo dije también en la palabra anterior, la audiencia de Pedro quizás también en algún momento fue una audiencia, quizás eran las mismas personas. Escuchen mis palabras. Jesús Nazareno fue entregado conforme a plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes, no los romanos, ustedes, varones israelitas, ustedes lo aprendieron y lo mataron, ustedes lo mataron por medio de hombres inicuos, crucificándolo. Y el versículo 36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros, no los romanos, vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál es la estrofa perdida? El homicidio. El homicidio, el Señor dejó abierta la parábola, porque en realidad Él es el Padre misericordioso. Y recuerden ustedes que los fariseos ya venían diciéndole que Él era satánico. Dice, tú haces tus milagros por Belcebú, por Satanás, tú eres satánico. Entonces vean, has deshonrado a la familia, eres una vergüenza para el nombre de nuestra familia, eres satánico, mereces la muerte. Porque recuerden que el hijo también estaba enojado. Dice que el hijo estaba enojado. Yo encuentro que esta es una parábola de muchas sorpresas, ¿verdad? Es hermoso ver, analizarlo por esto en su muerte. O sea, esto está hablando de su muerte. Quienes finalmente lo matan son los legalistas, son los fariseos. Y lo hacen con un trozo de madera porque lo crucifican en una cruz. El análisis por estrofa. La interpretación, como siempre, tiene que ser lo más simple posible para que quede una idea bien clara. La interpretación es esto. El amor por un pecador arrepentido es semejante al amor y gozo que siente un padre misericordioso, ¿no?, cuando uno de sus hijos rebeldes se torna a él. Ni siquiera los dos, sino uno solo, ¿verdad? Porque el otro también era rebelde. Por favor, el hijo legalista
también era pecador, solamente que era un pecado diferente de esa desconexión. Él ni siquiera está interesado en su padre. O sea, no había ni siquiera un contacto con su padre. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando en la casa de su padre. Él actuaba exteriormente obedeciéndolo porque a él le preocupaba la imagen que él tenía de sí mismo. Y en este caso es uno solo el que se arrepiente. ¿Y quién es el que se arrepiente? ¿Y quién es el que, por causa de quién se hace una fiesta en honor al Padre? No es por causa de los fariseos. Es por causa de los pecadores, de las prostitutas, de los estafadores que están en la audiencia del Señor, de los recaudadores de impuestos. Es en honor a ellos, porque ellos son los que de verdad se han arrepentido. Esa es la idea de la parábola. Amor y gozo, porque hay gozo también. De hecho, se repiten las tres parábolas. Hay una fiesta, hay gozo. Las aplicaciones de esta parábola. Bueno, no hay nada que puedas hacer para que Él te deje de amar. O sea, el hijo pródigo no pudo haber caído más bajo. Desearle la muerte a su padre, llevarse la herencia, ir a malgastarlo, estar incluso con los santos, no puedes caer más bajo, pero créeme que no hay nada que puedas hacer para que Jesús deje de amarte. Aún el pecado más extremo el Señor lo puede perdonar. ¿Por qué? Porque dice que Él es rico en misericordia y que Él tiene un gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, como el hijo pródigo que estaba muerto ya, revivido, resucitado. Por más muerto en pecado que estemos, no hay ningún pecado, por más grave que sea, que le impida hacernos objeto de su amor. En las aplicaciones, yo les he dicho, depende, hay muchas aplicaciones, cientos de aplicaciones, son las que en realidad me vinieron a la mente. Él espera tu regreso para nunca abandonarte. O sea, el padre estaba mirando, recuerden, ¿no? Estaba mirando a ver si venía su hijo. Dice que lo mira y a lo lejos fue movido a compasión. Él está esperando tu regreso. Pero espera tu regreso para nunca. Él te llama y nunca te abandona. Dice, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Jamás los abandonará. Tienen un asiento permanente en su mesa, en la mesa del Padre. Y bueno, una conclusión muy hermosa. Él es un Dios de gozo. Lo dijimos en la parábola de la oveja perdida. ¿Se acuerdan que yo les decía que a veces estamos acostumbrados a ver a un Dios muy serio, que tiene asuntos muy importantes que tratar, tiene que gobernar el universo, entonces no tiene tiempo para cosas, para reírse o para cosas poco serias? Pero la verdad es que Él es un Dios de gozo. Sofonías 3:17 dice, el Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Pero mira lo que dice a continuación. Por ti se regocijará y se alegrará. Por amor guardará silencio. Guardará silencio. Se regocijará por ti. Va a regocijar con cánticos. Hay lo que dice con danzas, ¿no? Y otra versión que dice, o sea, el Señor se alegra tanto que grita, el Señor se alegra tanto que comienza a bailar, a danzar, comienza a cantar, cuando Él recuerda la salvación que operó en su vida. Él es un Dios de gozo. Y por tanto nosotros también tenemos que reflejar el carácter de nuestro Padre. Ser personas gozosas, aún en medio es difícil, por supuesto, pero el Señor nos capacita. 3 aplicaciones, y estoy seguro que hay muchas más, y depende muchas veces de cuánto nos haga sentido en el momento que estamos atravesando ahora. Pero es una parábola hermosa que la vamos a dar con un himno. Fíjense que hay muchos himnos que hablan acerca de esto. Hay uno que dice, si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión. Tierno Padre, en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Pero yo quería seleccionar esta que no parece tanto, que cuando nosotros la ubicamos en el himnario están como los primeros himnos. Pareciera ser que no habla tanto acerca de la invitación al arrepentimiento. Pero en realidad es un himno de testimonio que está basado en la parábola del hijo pródigo. Dice, cuando perdido en mundanal sendero, no me cercaba sino niebla oscura. Tú me miraste y alumbróme un rayo de tu luz pura. Tú me miraste, el Padre estaba mirándolo.
Dice, cuando inclinaba mi abatida frente del malobrar el oneroso yugo. Cuando estaba con los cerdos, ¿verdad? Cuando estaba con los cerdos. Dulce. Bueno, este es el himno que estamos revisando, ¿no es cierto? Dice que en realidad la última estrofa es como qué hubiese pasado si es que el hijo menor, si es que el hijo mayor hubiera retornado a la casa de su padre. Es como que aquel que confía en sus propios méritos, en sus propias obras y finalmente recibe la gracia de Dios. El Señor siempre estuvo llamando a los fariseos. No piensen que porque les decía cosas feas, en realidad el Señor no estaba amándolos. Los amaba también, pero a veces los padres reconocen que en ocasiones tienen que decirle de manera dura a sus hijos las cosas, por amor, y el Señor también lo hacía. Pero nosotros sabemos que es bien difícil que un religioso quiera venir a Cristo. En todo el Evangelio es solamente uno, Nicodemo, ¿verdad? Es difícil, es difícil. Pero el Señor también quería alcanzarlos. Cuidado, que el fariseísmo a veces ronda en nosotros. Nunca debemos confiar en nuestros méritos. No sirven de nada. Dice, ¿qué voy a presentar delante de Dios? Decía Ezequiel. Solo trapos de inmundicia, decía. ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? No puede cambiar sus manchas. O sea, no podemos, por más que intentemos, por más que nos esforcemos, por tratar de alcanzar la gracia de Dios, no la podemos alcanzar y solo debemos recibirla y entender que todo es mérito del Señor. Qué tremendo himno, ¿eh? Precioso himno. Y bueno, queda la última parte de esto y que tiene que ver con qué nos enseña el Señor con esta parábola. A nosotros mismos, pero en este instante, en este momento, hay tanto que nos enseña, ¿verdad? Así que voy a dejar unos minutos para que inclinemos nuestra cabeza y comencemos a pensar en todo lo que hemos expuesto. Padre, te damos gracias por este precioso momento en el cual podemos disfrutar de tu sabiduría. Nos has regalado una porción de tu palabra para meditar, que es hermosa. Para nosotros ha sido realmente glorioso conocer más acerca de la relación que tenemos contigo, que es una relación que se caracteriza por la gracia. Tú nos recibes de gracia, no nos pides nada a cambio, no nos pides restituir nada, solo nos pides un sincero arrepentimiento y una gratitud ante ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Y estamos gozosos porque hemos resucitado juntamente con Cristo. Hemos resucitado y tú nos has resucitado. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que el Señor mucho les bendiga, mis amados hermanos.